Bien, hola, buenas. Empezamos un poco tarde porque he llegado tarde, no por otra cosa. Esta es la quinta tutoría de Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 del grado en Estudios Ingleses. Bien, gracias, F. Cerezo. RCAMS, sí, están apoyando. Claro, es que cuando comentaba antes que vamos a circunscribirnos hoy a la segunda parte de los cuadros sombreados, corrección morfosintáctica y corrección léxica, y vamos a ver los documentos de comunicación oral y escrita en español 1 relativos a la corrección morfosintáctica y léxica. Entonces, vamos a hablar de esos asuntos. No vamos a hablar de asuntos peregrinos que nos puedan a nosotros parecer que están relacionados con el asunto de la asignatura. No vamos a hablar del tema 3, no vamos a hablar del tema 4, no vamos a hablar del tema 5. Podríamos hablar del tema 1 porque las pruebas de evaluación continua, los de lengua y literatura española, lo tenéis que entregar hoy. Bueno, pues ya el plazo de matrícula acabó el martes. O sea, el desaguisado del calendario de COE 1 es tremendo, ¿no? Pero bueno, todavía hasta el 21 de noviembre está abierto el plazo para entregar la prueba en el grado en estudios ingleses. Entonces, podemos hablar del tema 1, podemos hablar del tema 2, pero no vamos a adelantar temario, ¿de acuerdo? Ni vamos a resolver dudas que no están en el temario. Entonces, vamos a centrarnos en que aquí lo que tenemos que hacer es aprobar un examen. ¿Sí? De paso, ampliaremos nuestra cultura, adquiriremos conocimientos, ¿de acuerdo? Pero el objetivo, primero, es aprobar el examen. Y la asignatura está planteada de manera que la adquisición de conocimientos y habilidades y destrezas va aparejada con la preparación del examen. Y hay que centrarse en el contenido de la asignatura. ¿Por qué? Pues porque no debemos desviarnos, porque esto no es una clase en la que podamos desarrollar por extenso todo el temario, sino que tenemos que concentrarnos mucho en digamos, los puntos difíciles, ¿no? Que son en estas dos asignaturas superar la parte de test. Y por eso nos vamos a centrar ahí. En cualquier caso, si hay alguna duda relacionada con el sustantivo o sus sustitutivos, el pronombre, podéis plantearla. Aquí en la sala no hay ninguna duda, en casa tampoco. Bien, lo que vamos a, aquello en lo que vamos a seguir, en lo que vamos a estar, es los cuadros sombreados. No sé por qué página vamos de los cuadros sombreados, tampoco es tan importante la página por la que vayamos, pero los cuadros sombreados, como el libro, están organizados por clases de palabras o categorías gramaticales, ¿no? Entonces hemos visto ya el sustantivo y sus sustitutivos, los pronombres. Y vamos a ver la determinación, o sea, hemos visto también el adjetivo, o sea, el nombre sustantivo, el nombre adjetivo, los pronombres, sus sustitutivos, ¿no? Y vamos a ver a partir del artículo hoy. El artículo, entonces, cuestiones como sendos y demás, no lo vamos a ver en detalle. Si alguien tiene alguna duda respecto a eso, que la plantee. En casa no hay ninguna duda, dice R. Kant, muchas gracias. Vamos a ver los quiz de repaso. Esto es la preparación del examen. Ah, por cierto, habrá gente para la que hoy es su primer día. Bien, esa gente puede acceder a las grabaciones y puede ponerse al día mediante las grabaciones, puede acceder al blog, se enterará de qué es esto de los quiz cuando se tome la molestia de enterarse, ¿vale? Pero no lo voy a explicar otra vez. Respecto a la dirección de Twitter, a mi dirección de correo electrónico, si buscas José Ramón Carriazo Ruiz, UNED, en Google, el primer resultado que tienes, ahí tienes toda la información reunida. Bien, el 84% dicen que saber hablar es usar el lenguaje de modo adecuado al contexto comunicativo, que es la respuesta correcta. Un 8% dice que
que hablar bien es usar el lenguaje de modo adecuado a las normas. No, eso es la diferencia entre corrección y adecuación. La corrección es el respeto de las normas. Pero saber hablar bien incluye la adecuación y la corrección, las dos cosas. La semana que viene veremos el libro Saber hablar de Brig, donde repasaremos de nuevo qué es hablar bien. Y además aquí se explica qué es hablar bien desde un punto de vista un poco más científico que desde el punto de vista desde el que se explica en el libro naranja. Esas cosas de respetar los turnos de palabra y el decálogo del buen conversador, esas cosas son de señorita Rottenmeier, eso no es ciencia, ¿sabes? Bueno. Entonces, ¿a las normas? No. Al nivel del oyente, en el examen se decía, al nivel de comprensión del oyente, sobre todo. Este sobre todo es lo que nos da la pista de que no es la B, en el tuit no sale, ¿vale? ¿Por qué? Porque el nivel de comprensión del oyente está incluido en el contexto comunicativo. Esto ocurre muchas veces en las preguntas de test. En las preguntas de test muchas veces hay algunas opciones que están incluidas en otra. Normalmente la respuesta es la que incluye todas. Se puede dudar entre la parte y el todo. En ese caso, si dudáis entre la parte y el todo, escoged el todo. Y se ponen expresiones adverbiales oracionales de ese tipo para orientaros a ese respecto, ¿vale? Nadie ha contestado a las interferencias acústicas en el examen, a las interferencias. Bueno, pues eso, para hablar bien por teléfono, pues es luchar contra las interferencias, ¿no? La función fática. Es verdad que hay distintas funciones en el hablar y todas tienen que funcionar. Cuando se produce una comunicación costosa, porque hay ruido, hay interferencias, estoy pensando a las 5 de la mañana en una discoteca o hablando por el móvil, muchas veces nos obligan a repetir, ¿no? Por las interferencias. Y si no, pues normalmente decimos sí, 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 o en la discoteca balanceamos la cabeza diciendo, esa es la función fática. Eso quiere decir, puedes seguir hablando porque a pesar de las interferencias estoy comprendiendo, ¿no? La función fática. Diga eso. Bien, esto se ha movido un poco, pero saber hablar requiere... No, perdón. ¿En qué enunciado advierte alguna anomalía gramatical? Y aquí estamos preguntando por anomalías gramaticales. Podemos llamar también incorrecciones, ¿sí? Pero aquí se les llama anomalías para evitar el término incorrección, para huir un poco del bien y del mal. El bien y el mal es el domingo en la homilía, pero la lengua no tiene que ver con bien y mal. Es que yo cuando era niño mi maestro me lo explicaba así, porque eras un niño y te contaba cuentos y hacía dibujos, y de ese momento a la universidad tiene que cambiar. Entonces ya el bien y el mal en la universidad, fuera de la facultad de teología y de la de filosofía en ética, desde luego en lingüística, bien y mal, no. Entonces, ¿qué anomalías hay aquí? Apriétalo un poco más, ¿no? Dice un compañero. Bien, no sé qué habrá observado él ahí. Ahí no hay ninguna anomalía. En algunas variedades, la versión vulgar de esto sería apriétame más fuerte. Pero lo correcto es apriétalo. ¿Por qué? Porque los visigodos no distinguían entre breves y largas y entonces convertían las breves en diptongos. Aquí había una breve cuando eran tónicas solamente, ¿no? Entonces, en portugués no, en portugués sería aprieta, o en gallego, aprieta. Teníamos mucha hambre, un 12%. Bien, hambre es femenino, lo veíamos el otro día, por lo tanto, los determinantes, en este caso el indefinido mucho, mucha, es un determinante indefinido porque mucho puede ser, Trump tiene mucho dinero, los profesores de la UNED cobran mucho dinero, no es la misma cantidad de dinero. Ya he mencionado a Trump, no. Mucha hambre. Le reprodujeron una foto, un 4%, ve ahí una anomalía. No hay ninguna anomalía, hoy lo veremos. En este caso estamos entre un pronombre átono, ¿no? De complemento indirecto. ¿Por qué? Porque el complemento directo es una foto. Entonces, esto es una cuestión de casillas vacías. Reproducir es un verbo transitivo.
que necesita, lo primero, un complemento directo. Tenemos aquí el complemento directo, por lo tanto, la función que le queda al pronombre es la otra, la siguiente, la de indirecto. No hay ninguna anomalía gramatical. El 80% acierta y dice, te saliste con la tuya. No hace falta explicar, lo explicamos el otro día, la analogía. El otro día lo veíamos todo esto muy rápido, entonces he escogido los tweets para poder ahora repasar. Saber hablar requiere saber hablar, en general. Hablar siempre del mismo modo, nadie ha contestado, bueno, aquí todo el mundo ha contestado lo correcto, ¿no? Adecuarse al contexto comunicativo y a las características de los oyentes. En el tweet, adecuarse al contexto. Saber improvisar no tiene que ver con saber hablar. Saber hablar es una cosa y saber improvisar es otra cosa. E ignorar la postura y los gestos es justo lo contrario, ¿no? Saber hablar, hablar bien, es tener en cuenta la proxémica. La proxémica es desde el modo de vestir, el de estar elevado, que nos estemos mirando de cara, que todos vosotros miréis para el mismo sitio y yo estoy mirando al lado opuesto, los gestos, la mímica. Esto es cultural. No todas las lenguas y no todos los hablantes de la misma lengua tienen las mismas coordenadas culturales proxémicas. Por ejemplo, los españoles, no todos, solemos hablar desde más cerca que otras lenguas. Aunque en general, en el norte de España hay más distancia que en el sur. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No hay que hablarle a la gente muy de cerca. Un alemán se puede sentir ofendido si le hablas a la misma distancia que le hablas a... Igual que el tocarse o no tocarse. Hay culturas en las que para hablar te tocas o te miras a los ojos y hay culturas en las que no te miras a los ojos y no te tocas. Te miras a los ojos y te tocas en otro tipo de comunicación, de relación, pero no en una relación comunicativa normal. También depende de las generaciones. No es lo mismo a las personas mayores que a los niños. No se les habla igual a los niños que a las personas mayores. Eso es, saber hablar incluye eso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la postura, más cerca, más lejos, y los gestos. Bien. No hay ninguna. La siguiente. ¿Qué oración contiene una incorrección ortológica? El examen habla de una incorrección ortológica que tendría que ver con la disposición de las letras, con la correcta pronunciación de las palabras, ¿no? Salistes también sería una incorrección ortológica. ¿Por qué la incluimos en incorrección gramatical? Porque tiene que ver con el paradigma del verbo, con la forma del verbo. Las segundas personas acaban en S, excepto en el pretérito perfecto simple. Añadirle una S a la segunda persona del pretérito perfecto simple es una cuestión gramatical, por analogía. Aquí no, aquí simplemente cuestión de letras que bailan. El café está calentísimo. Esta es la manera tradicional culta, aunque se puede decir también de otra manera, y las dos son correctas. El café está calientísimo. Las dos, aunque la tradicional es calentísimo. ¿Por qué? Porque la tónica aquí es ísimo. Por lo tanto, esta es átona. Y cuando la vocal es átona, no diptonga en español. Como la semana pasada me pedíais las razones, yo os decía que las razones mejor os las ahorráis, pero bueno, os doy las razones. Las razones tienen que ver con si esa vocal es breve o es larga en latín, si es tónica o es átona. Y el prefijo superlativo, que es un prefijo que viene del latín, pero que no existía en castellano medieval, que lo toman los humanistas en el siglo XV, que se pone de moda en el siglo XVI, gracias a Juan de Herrera y a los comentarios de la poesía de Garcilaso. En realidad, ese sufijo es aragonés. En Aragón sí que existía en la Edad Media elementos que no son castellanos en el español, calentísimo. Pues ese sufijo, como otros sufijos, atrae hacia sí el acento, es un sufijo tónico, por lo tanto le retira a la palabra el acento, entonces queda en posición átona, y en posición átona no diptonga. Ahora me diréis, ¿qué es diptongación? ¿Qué es? Bien, eso es historia de la lengua, eso lo estudiáis en tercero. Luego, la mayoría de la gente ha contestado adolece de inconexión. En adolece de inconexión podría haber un error léxico, porque adolecer es un derivado de dolor. Adolecer es algo que produce dolor. Algo
malo, semánticamente. Entonces, solamente se puede adolecer de algo malo. Adolecer no es lo mismo que carecer, pero se suelen confundir. ¿Por qué? Porque se parecen, porque son parónimos. Entonces, adolecer de inconexión, entendemos que es su discurso, adolece de inconexión, la frase concreta, es algo malo, un discurso que carece de conexión. Fijaos qué significa lo contrario. Si lo sustituimos, su discurso carece de conexión. Su discurso adolece de inconexión. Se puede carecer de algo bueno o se puede carecer de algo malo, pero adolecer solo se puede adolecer de algo que produzca dolor, por lo tanto, algo malo. Una cuestión semántica, cuestión léxica. La diferencia entre la semántica y la lexicología es que la semántica tiene en cuenta el significado de adolecer, algo que produce dolor, por lo tanto, algo malo. Lo léxico tiene en cuenta la forma de la palabra. La confusión entre adolecer y carecer es por una cuestión formal, es una cuestión léxica. Entonces nosotros vamos a ver la corrección léxica, pero hay que tener en cuenta también el significado, y el significado es la semántica. Hay una pregunta en casa. Ah, ahora lo veo. Vale, ahora lo veo, sí. Entonces, adolece de inconexión, no hay ningún problema ortológico, y vendrán en un taxi, pues el otro día lo decíamos, ¿no? La forma vulgar, un taxis, ¿no? Sería una cuestión de ortológica, ¿no? Aparece ahí un sonido que no es, digamos, que no pertenece a la palabra, ¿no? Taxis. Bien, como estamos acostumbrados a que las cuestiones ortológicas tengan que ver con quitar eses, pues no, también hay cuestiones ortológicas que tienen que ver con añadir ese. Pero no es el caso, vendrán en un taxi, es correcto. La incorrecta es esta. La meteorología, a diferencia de la astrología y la meteorología son las ciencias de los entes del cielo. Con la diferencia que los astros son los entes celestes supralunares y los meteoros son los entes celestes infralunares. La lluvia, la nieve, la niebla, el viento, el rocío, la cencellada, todos esos son fenómenos sublunares. Esta es una descripción aristotélica, pero es el que se inventó el nombre de las ciencias. Entonces, en meteorología, pero es meteoro, no meteoreo, que es lo que pone ahí, meteorología. Entonces, aquí hay una cuestión ortológica, hay un defecto de pronunciación que se refleja en la escritura. La O no está donde etimológicamente tendría que estar. Tenemos que saber lo que significa meteoro, lo sabemos por la definición aristotélica, por oposición a astro. Es un fenómeno celeste sublunar, meteoro. Hacemos la lista de ejemplos, lluvia, nieve, y entendemos claramente. Frente a los planetas, las estrellas, las galaxias, los satélites, que son fenómenos supralunares. O sea, son celestes, pero supralunares. ¿Vale? Por no leer, o más bien, efectivamente dice M. Castella, que se ha confundido por no leer, o más bien por hacerlo rápido. Por eso es conveniente para la prueba de evaluación continua y para el examen, pues hacer el examen reposadamente. Hay tiempo de sobra, tenéis 2 horas, tenéis que contestar 25 preguntas en 2 horas, tenéis tiempo suficiente para pensar. Entonces, pues desayunad bien y no leáis rápido. Vale. Si no hay ninguna duda más, así es como se va a preguntar lo del examen, ¿vale? Vamos a ir a los foros. Ha mejorado bastante la calidad en cuanto a la escritura en los foros. Esta semana, no sé si fue por mi llamamiento del otro día, pero la gente escribe muy bien. Ahora, no nos perdamos en la forma, vamos a estar atentos también al contenido. Me he encontrado con un mensaje que ponía, hola. Este es el mensaje. Mi respuesta ha sido, quizá este foro no sea el lugar adecuado para poner ese mensaje.
En cualquier caso, hola no es una oración, no tiene núcleo de oración, no tiene verbo, no es un sintagma porque es una única palabra, no hay unión de palabras. ¿Qué es hola? Es una interjección en cuanto a clase de palabras, sí, pero enunciado, ¿no? Gramaticalmente es un enunciado. Es un enunciado. Cuando dices hola, es un enunciado. Es un enunciado que es una interjección, ¿no? Si dices vaya, es una interjección, también es un verbo. Cuando es una interjección y va sola, es un enunciado. Los enunciados llevan punto aquí. O sea, cuidado, porque se pueden cometer errores. Luego, el error de fondo, que es que no sé a qué viene eso. Se titula prueba PEC. Se dice hola. Hay otro hilo sobre la prueba PEC. Una compañera también ha escrito a la coordinadora me ha dicho a mí que, bueno, ha habido ya por lo menos 2 personas que han enviado la PEC sin responder a las preguntas. Piden que se vuelva a abrir la PEC. La persona que escribe el correo, muy amablemente, con una sinceridad que se agradece, dice que es que la envió sin leerse las instrucciones. Bueno, yo he contestado en el foro con mucha sinceridad y mucha amabilidad que los errores forman parte del aprendizaje y que estoy seguro de que en la segunda PEC no les pasará lo mismo. Y mucho ánimo y mucha... Ya por el 9, porque ya por el 10 ya no. Eso es así. No se puede volver, porque no se puede hacer para un alumno solo, habría que hacerlo para todos. Habría que repetir la PEC, en fin. El argumento que utilizan las compañeras en el foro es que, claro, es su primer año en esta universidad. Estamos en primero, excepto para mí, es el primer año para todos. Así que eso no vale. Es como decir, mire que es que tengo un dedo muy rápido y se me escapó. Bueno, pues todos tenemos 10 dedos. Puede haber alguien con 11, puede haber alguien con 8 si ha tenido un problema, ¿no? Pero normalmente el tener dedos que se pulsa no es motivo. Pues de la misma manera, entonces, el primer año es el año pues de cometer este tipo de errores, ¿no? Segundo, se pueden seguir cometiendo. Normalmente a tercero la gente ya no llega cometiendo errores. En cualquier caso, en tercero y en cuarto ya no hay tutores, o sea, ya conviene que vaya todo aprendido. Bien, pasamos enunciado. Muy bien, F. Cerezo. Sí, hay una pregunta aquí en la sala. No se puede, si has hecho errores, se puede enviar el PEC mensaje. Esto me lo ha pasado a mí. Otra universidad presencial que tenía 1.300 matriculados también, como aquí. No creo. No, yo como tutor podría corregir, de hecho las de COE las corrijo a mano una a una. La compañera pregunta que si no se podría imprimir como excepción y corregirlo a mano. La cuestión es que en el cuestionario las notas se vuelcan directamente y el problema es introducir las notas. El año pasado lo que hicimos fue duplicar la prueba, hacer una nueva prueba. Pedimos por favor que la gente que había hecho la primera prueba no hiciera la segunda, no se nos hizo ni caso, la gente hizo la segunda prueba, la gente sacó más nota en la segunda prueba, protestó porque se le sumó la nota de la primera. Es decir, si yo por experiencia no supiera que es un problema a la hora de exportar las notas, de la misma manera que poner una nota aparte es un problema. Yo lo advertí. Hay unas instrucciones. El año pasado lo repetimos porque se nos olvidó poner las instrucciones. Pero este año hay instrucciones. Entonces, yo daba clase en la Universidad de La Rioja y tenía 7 alumnos. Nos íbamos a merendar. Y hablábamos de diccionarios. Eso era maravilloso. Eso con 1.300 matriculados no se puede hacer. A menos que queramos batir un Guinness Record de salchipapa para 1.300 personas. No se puede hacer. Os lo decía el primer día. Esto es la UNED, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si estás en la cárcel, puedes estudiar en la UNED. No puedes estudiar en Harvard. Ventaja de la UNED. Si estás en Harvard, todos los profesores tienen pelo, porque los implantes capilares están incluidos en el seguro médico. Pequeñas diferencias. A mí no me importa ser calvo, pero no puedo invitar a todos a merendar y no podemos hacer excepciones con la P.
Yo lo que os deseo es que en la segunda PEC no os vuelva a pasar. Y si veis que sois incapaces de controlaros y que cometéis muchos errores, pues entonces ya es cuestión de recurrir a un profesional del autocontrol. No es cuestión de lengua, no es cuestión que podamos solucionar los lingüistas. Entonces no se puede. Si se comete un error, además se reconoce con muy buen ánimo que no se han leído las instrucciones, pues bueno, uno es consciente y no volverá a pasar y ya está. De todas maneras, las PEC no son obligatorias. Con lo cual, es algo voluntario. Lo que pasa es que como se ha cambiado el sistema de evaluación y ahora se puede alcanzar el 10, se puede alcanzar el 8, hay un lío, pero eso está en la guía, como está en la guía, y así está. Lo más que podríamos hacer es grabar el texto de la guía en mármol y exponerlo en una plaza grande para que vayamos allí a venerarlo y a leerlo todos los domingos por la mañana como si fueran las tablas de la ley. Pero es lo que pone ahí y la evaluación es así. Ya está. No pasa. Bueno, entonces vamos a ir con el tema actualización, con el documento actualización normativa morfosintáctica. También en el foro vuelve a haber dudas respecto a qué documento de número de hablantes hay que estudiar. Si el que se explicó en tutorías o el que aparece en la página del grado en estudios ingleses. El que aparece en el grado de estudios ingleses. Siempre que haya una divergencia entre lo que se dice en tutorías y lo que aparece en la página web, lo que vale es lo que vale en la página web. Porque las tutorías no son solo de estudios ingleses, son también del grado en lengua y literatura españolas. Entonces, nosotros comentamos las cifras del grado en lengua y literatura españolas porque están más actualizadas, pero las que valen para el examen son las que aparecen en la página web del grado en estudios ingleses. De la misma manera, este documento no lo tienen los de inglés. Por lo cual, lo que yo voy a decir ahora solo es para los de grado en lengua y literatura españolas. Lo que tienen los de inglés es las normas académicas, que también lo tienen los de español. Bueno, viene a ser los mismos temas de los cuadros sombreados, ¿no? En la cuestión de los géneros, asistente, en la página 119 de Introducción a la Lengua Española se dice: hoy día es normativo, se decía en 2001, hoy día es 2001, hace 15 años. Cuando esto salía de las prensas de la Fundación Ramón Areces, estaban haciendo un niño que ahora mismo ya tiene relaciones sexuales, 15 años. Hoy día es normativo el uso de la terminación femenina para las profesiones desempeñadas por mujeres, abogada, arquitecta, asistenta, concejala, dependienta. Según la norma actual, DRAE 2014, asistente, asistenta, es correcto el femenino asistenta en el sentido de empleada de hogar. También lo es la asistenta social cuando integra la denominación referida a la persona titulada cuya misión es prevenir. La Academia recomendaba, antes, en el DPD en 2005, recomendaba mantener este sustantivo como común. La asistente social, en 2005. Hoy ya no. Hoy es la asistenta social. ¿Vale? Algo parecido pasó con la guardia jurada y la traductora jurada, pero bueno. Femenino de teniente y de otros sustantivos que designan grados de la escala militar. Página 119, Introducción a la lengua española. Pese a que son perfectamente posibles en el idioma, posibles, es decir, morfológicamente se pueden construir, aún existe cierta prevención por motivos sociales o culturales, no sabemos qué motivos, pero sociales o culturales, ante jueza, fiscala, vedela, tenienta. Aunque se prefiere, por ser más frecuente, el uso de teniente como sustantivo común cuando significa persona que ejerce el cargo o ministerio de otra y es sustituta suya, la teniente de alcalde, y oficial de graduación inmediatamente superior al alférez e inferior al capitán, la teniente supervisora operación, actualmente la Academia, DRAE 2014, subvoque en la entrada, en el lema, bajo el lema tenienta pone, hay una errata aquí, tenienta, admite también en ambos casos el empleo del femenino tenienta, considerado en 2005 no normal. Una barbaridad es decir que algo está mal, otra barbaridad es decir que no es normal.
Pero bueno, normal en el sentido etimológico de que no se ajusta a la norma, ¿no? No normal en el sentido de supranormal, por no decir subnormal, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces se puede decir la tenienta de alcalde presidió el pleno, o a sus órdenes mi tenienta. Se puede decir. También se puede decir la teniente de alcalde. La academia admite la otra forma. Más mayor, de edad avanzada, entrada en años o de edad avanzada. La expresión entrada en años ya suena un poco decimoñoña del siglo decimoñoño, entrada en años, pero bueno, o de edad avanzada. Cuando seas más mayor podrás salir solo. De repente lo vi cambiado, más mayor. Ahí se puede utilizar el comparativo analógico, más mayor, a pesar de que mayor ya es un comparativo en sí. El precepto no ha variado. Queda mejor recogida la postura de la RAE, puede verse el DPD. En este caso, la academia no ha variado. Se puede decir más mayor cuando se refiere a de edad avanzada, pero se recomienda no utilizar más mayor cuando nos referimos a tamaño. Mi apartamento es mayor que el tuyo. Mi cabeza es mayor que la tuya. Ahí estamos hablando del tamaño, ¿vale? El número cardinal una ante atónica. El femenino una concuerda en género con el sustantivo 31 alumnas y se transforma en un si ese sustantivo comienza por atónica. 21 aves. Atónica no quiere decir a con acento, quiere decir tónica, con acento fonético. Puede no llevar tilde. Aunque también es correcto 21 aves. Es decir, de las dos maneras es posible, ¿vale? Podéis ver el DPD porque en esto no ha cambiado. Tenienta suena a coña ya, y el ejemplo a sus órdenes mi tenienta ya suena a gila, pero es el ejemplo que viene aquí. De todas maneras, hay veces que las propias señoras tenientas no les gusta, precisamente por eso, porque suena a coña. Pero ya somos libres para que nos suene como sea, pero es correcto, ¿vale? Ahora la tenienta alcalde de Íñigo de la Serna es la nueva alcaldesa de Santander. Entonces, alcaldesa suena a la mujer del alcalde, sí, pero ahora mismo en ese ejemplo que he puesto yo no significa eso. Las cosas pues nos pueden sonar, pues como es lo de me suena bien, me suena mal, a mí me recuerda a la Magdalena de Proust, como empieza a la recherche du temps perdu. Que llega, se come una magdalena y de repente recuerda a su infancia, ¿no? Es la magdalena. A mí esto me suena raro. Bueno, eso es tu percepción, que es libre. Ortografía de los números ordinales complejos. Puede escribirse 13º en una única palabra o 13º en dos palabras. En caso de que lo escribamos con dos palabras, tenemos que poner el acento a décimo porque es esdrújula. 14º o 14º. 21º o 21º, etc. Bien, esto afecta a los números ordinales correspondientes a la primera y a la segunda decena. Pueden escribirse en una o en dos palabras. Hoy son mayoritarias y por ello preferibles las grafías univerbales en una única palabra, más acorde con el proceso de cohesión prosódica y morfológica experimentado por estas formas complejas. Prosódica porque cuando en español se hace un compuesto de dos raíces, dos palabras, digamos, la primera pierde el acento. Entonces, si decimos decimotercero, el acento que se conserva es el decimotercero. ¿De acuerdo? El primero se pierde. Eso es la prosodia. La prosodia es la parte de la fonética y de la fonología que se encarga de los rasgos suprasegmentales. Lo veremos cuando lleguemos a la fonética, que se supone que es lo que deberíamos estar haciendo en esta asignatura, porque todos aquellos que hagáis COEL2 y COE2, esto lo vais a volver a ver, y lo vais a volver a ver bien explicado y por extenso. ¿Por qué está aquí? Esto viene del monte Sinaí y del diluvio. Yo no había nacido, no sé por qué está aquí, pero aquí está. Esta asignatura debería concentrarse en qué es prosodia, qué es fonética, qué es fonología. Luego tendremos dudas sobre los fonemas y demás y no nos dará tiempo. ¿Por qué? Porque estamos aquí con los cuadros sombreados.
Vamos a los cuadros amplios. A partir de la tercera decena solo se emplean tradicionalmente las grafías pluriverbales. A partir de la tercera decena, a partir de 30, las pluriverbales, en varias palabras. Es decir, no hay una fusión morfológica, no hay una composición, ¿no? 31º, 41º, 53º, o tercero, 59º, ¿vale? ¿Dónde? Dice que se aceptan, no es lo habitual, pero se aceptan. Justo después del más o menos novelado. Bueno, estoy... Se admite también la escritura en una sola palabra a un minoritaria de los cardinales superiores de 30 o los cardinales compuestos hasta 29. Sí, dice, aunque no serían censurables las grafías univerbales en estos ordinales, efectivamente, puesto que, al igual que los correspondientes, entonces es una cuestión de, en la segunda y tercera, o sea, en la primera. Dice que son admitidas, pero que no es lo habitual. Están admitidas, pero que no es. Es muy curioso porque además hay un error garrafal, que me estoy dando cuenta ahora. Dice, correspondientes a la primera y a la segunda decena. Sería a la segunda y a la tercera decena, porque la primera decena es la que va del 1 al 10, ¿no? En fin. Puestos a buscar errores, hay errores, pero no, ese error que tú dices no, se dice, aunque no serían censurables las grafías univerbales. Hay que ver la ortografía de 2010, las páginas 675 y 676, y aquí hay un compañero que nos va a decir también las páginas de Gómez Torrego. De 46-47. Páginas 46-47 de Gómez Torrego, donde por un lado son mayoritarias en la llamada primera decena y segunda decena, son mayoritarias las grafías univerbales y por mayoritarias preferibles, pero minoritarias a partir de la tercera, que sería la cuarta, algebraicamente, decena, aunque como son minoritarias, digamos que no se recomiendan por eso. Acordaos que la norma no la dicta la academia. La norma la dicta el uso, por lo tanto, que algo sea mayoritario es lo que lo convierte en recomendable. Pero, como dice Gómez Torrego y dice la ortografía, ambas grafías en una palabra o en dos palabras son correctas. Estamos con los numerales ordinales a partir de la llamada primera decena, que en realidad es la segunda decena. Porque en la primera decena no hay duda. Está bien dicho, porque en una 9 son unidades. A partir del 10 son decenas. Está bien dicho. Primera decena, segunda decena, segunda. El 1 al 9 son unidades. Pero la primera decena. Claro, pero la decena es un grupo de 10 unidades. Claro, en informática del 1 al 9 se consideran unidades. ¿Y la primera decena no sería del 1 al 10? A partir del 10 al 19. Bueno, pues parece ser que mis conocimientos de álgebra no llegan al refinamiento de los del compañero, al que agradezco que aclare que del 1 al 10 no hacen decena. Técnicamente decena, pero... Bueno, yo es que cuento romano y el cero no, todavía no, el cero y el infinito no los acabo de, como no los veo en ovejas, la oveja cero no la veo, pues no me la creo. Esto me recuerda a lo del siglo, ¿no? Cuando empieza el siglo, si en el año 2000 empezaba el siglo XXI o acababa el siglo XX, sí, es algo así. Y que Cristo nació en el año cero, lo cual vendría a decir que Cristo no nació, porque el año cero no. El año cero no tiene meses, no tiene minutos, no tiene, por lo tanto no se puede nacer en el... Pero bueno, si tu padre es el Espíritu Santo, te puedes permitir el lujo de nacer. El artículo antenombres propios de persona. En español estándar son propios de la lengua popular expresiones como la rosa y el Andrés. Popular, vulgar, ¿no? Página 136 de Introducción a la lengua española. El precepto anterior no ha variado. Es decir, se sigue considerando vulgar la adición del artículo al nombre propio de la persona, excepto en algunos casos culturales particulares como pueden ser las divas de ópera, la Caballé, la Calas, ¿no? y cosas así. En otras lenguas españolas peninsulares es al revés. En catalán no es vulgar la adición del artículo, pero en español sí. ¿Qué ocurre? Que en el español de Cataluña es muy frecuente. Pero la academia lo sigue considerando vulgar.
Es decir, correcto en un discurso vulgar. ¿No podemos poner artículos? Sí, se puede poner artículos. El otro día, por cierto, a cuenta de las albóndigas y las almóndigas, yo dije que concreta estaba en el diccionario, luego lo comprobé y concreta no está en el diccionario. Por eso digo, sí, han estado jugando conmigo. La tilde es obligatoria solo si el enunciado resulta ambiguo. Esa era la norma desde 1956, refrendada en 1999. Es decir, no siempre, solo en caso de posible ambigüedad. ¿Por qué lo poníamos siempre? Por cuestiones socioculturales. Según la norma actual de la RAE, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos, incluso en los casos de posible ambigüedad. Nota importante, el uso de la tilde en los demostrativos, esto lo veremos en el tema 4, pero continúa siendo incorrecto tildar los demostrativos no ambiguos, pero además es preferible no escribir la tilde en los ambiguos. Por tanto, nuestro consejo, y esto son palabras del equipo docente de comunicación oral y escrita en español 1, es que, negrita, no escriban tilde en ningún demostrativo. Ese es el consejo de que, por cierto, ya yo creo que lo he dicho todos los días, ¿no? Entonces, pues lo seguiré diciendo hasta el 11º día o 11º día. Seguiré diciendo. Bueno, cuando entras en el campus virtual y accedes a la asignatura de COELE, están los documentos en la página principal. En la entrada, en COELE no, en COE, aquí. En COE, comunicación oral y escrita en español 1. Ahí están los documentos. Bien, la expresión es por eso que nos fuimos, en lugar de es por eso por lo que nos fuimos. Es una construcción galicada, se puso que también en catalán existe. En español aparece en el siglo XIX, que es una época de mucha influencia del francés. La expresión correcta es por eso, por lo que, o es por ello, por lo que, o, más sencillo, por eso. Eso es por eso. Es por eso que nos fuimos. En español se dice por eso nos fuimos. Lo que pasa es que eso se llama sesquipedalismo, que es tender a las construcciones largas. Si podemos decir algo con una palabra de 4 sílabas, si además es esdrújula, pareceremos muy cultos, sonará como a latín. Si podemos decir algo en 4 palabras y encima calcamos el francés, va a parecer que sabemos francés. Bien, eso va contra el principio de economía, que es una característica de la lengua escrita. Si podemos decir algo en 2 palabras, es preferible decirlo en 2 palabras. Por eso os lo digo. Es por eso que os lo digo. Principio de economía. Por eso os lo digo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que queramos aparentar o que escribamos una novela y tengamos un personaje cursi. Y entonces él lo utiliza. Es una expresión cursi. Es por eso, en cualquier caso sería, es por eso por lo que. Ese demostrativo, ese pronombre que funciona como conjunción, ese que, necesita un artículo en español. Bien, la formación de superlativos es mayor que, posterior a, no se debe construir, es mayor de, es el mayor de, el superlativo sí, no hay un cambio. En este caso es la página 428, bueno, perdonad, M. González pide perdón por no escribirlo bien, 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Claro, pues si nos ponemos en plan, esto está bien, esto está mal, entonces yo ya me pongo en plan confesor y ya. Errata en las soluciones al ejercicio 14 del tema 8, página 428. Bueno, hay una errata que nos explica el equipo docente, con mucho ánimo, que no es un cambio de norma, sino una errata. Eso sí, introducida en segundas pruebas durante la actualización del libro en 2006. Es decir, es una errata que está en las ediciones posteriores a 2006, no en las anteriores. Los de inglés tenéis que utilizar una posterior a 2009, entonces tenéis la errata todos, no preocupados. ¿Vale? Bien, en inglés no se. El verbo evacuar.
Otra excepción dice en los verbos que acaban en cuar y guar, que en principio vienen de aequare, cuare, entonces decimos santiguar o adecuar. Bien, se ha extendido la pronunciación adecua, en la que se acentúa la U. Ese acento sobre la U, que es el tramo vocálico más cerrado del diptongo, lo convierte en hiato. Entonces, adecuar pasa de tener 3 sílabas a tener 4. A-D-Q-A. ¿De acuerdo? Eso no es una acentuación etimológica, pero se ha extendido. Según la norma actual de la RAE, debe añadirse otra excepción a la norma anterior, la del verbo evacuar. La explicación en la página 155, los terminados en cuar y guar se conjugan como averiguar, pero está la excepción de adecuar, que según el DRAE puede conjugarse como actuar o como averiguar, de las dos maneras. Él se adecua o él se adecua. ¿Vale? Hay que añadir evacuar. Hay que añadir evacuar, no todos. Ya, pero en general se aplica a todos. ¿No? Sí, en santiguar no. Ojalá. Cuar y guar, claro, pero no todos, no todos. Hay algunas excepciones. Pero bueno, lo que dice la ortografía de la lengua española y el DPD, la ortografía en la página 211 y el DPD en evacuar. ¿Cómo se llama el alargar enunciados en general? Alargar palabras, preferir, por ejemplo, preferir entrenamiento a entreno, porque se dice el sesquipedalismo es convertir los enunciados en pies, pretender hacer pies poéticos, espondeos, jambos, uniones de 4 o más sílabas. Eso se llama sesquipedalismo. Y tradicionalmente se dice que es una tendencia del español de América, pero no es cierto, porque tenemos casos como entrenamiento. Nosotros preferimos entrenamiento a entreno, cuando entreno es más corto. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la lengua de los políticos es muy común tender a utilizar palabras largas o circunloquios. Si algo se puede decir con 4 palabras, mejor que con 2. Eso te evita tener que decir la verdad. Entonces, en el discurso político viene muy bien, porque puedes estar 40 minutos hablando y no decir nada. Por ello, por aquello, por eso es por eso que, y por tanto, y no... Sí, ¡hala! Trump presidente. Segunda vez que lo digo. Tercera. Sí. Bueno, la segunda se me ha despistado. Bueno, está bien, bien, evacuar, cuar. Sustantivo más A más infinitivo. Temas a tratar, problemas a resolver, página 162. Es preferible sustituir las expresiones como gestión a realizar, pruebas a resolver, etcétera, por gestión que se ha de realizar. En este caso, fijaos que se prefiere una expresión más larga. La construcción sustantivo más A más infinitivo también es una construcción tomada por el español del francés en el siglo XIX, que es de uso común en la lengua burocrática, en el discurso burocrático, ¿no? Cuando vas a aplicar o cuando vas a presentar una solicitud, pues suele haber muchas casillas a rellenar, ¿no? Lugares a firmar y cosas así. Bien. Tradicionalmente como galicistas, son considerados galicistas porque son galicistas, tradicionalmente, liberalmente, los comunistas, los anarquistas, o sea, tradicionalmente que aparece tanto en el documento, pues bueno, es un poco sesgo ideológico, ¿no? Pero fueron admitidas si cumplían ciertas condiciones. Restringirse al discurso burocrático. En la nueva gramática en 2009 se dice, a pesar de su extensión, esta construcción posee escaso prestigio en el español actual. Es una cuestión de prestigio, por lo tanto. Se recomiendan en su lugar las variantes que contienen otras preposiciones, cuestiones por resolver, asuntos para tratar, o las formadas con relativas de infinitivos, es decir, oraciones subordinadas con el verbo en infinitivo. No había más asuntos que tratar. Asuntos a tratar, asuntos que tratar. Fijaos que la recomendación de la Academia trata de preservar, digamos, los usos tradicionales y al mismo tiempo no propone soluciones
sesquipedalistas, sesquipedálicas, soluciones antieconómicas. El sesquipedalismo es antieconomía. Deber de y deber. A ver, aquí no ha habido cambios. Deber más infinitivo es una perífrasis verbal de obligación. Deber más de más infinitivo es una perífrasis verbal de aproximación. Cuando no estás seguro, deben de ser las 9:20. Bueno, son las 9:28, pero yo no lo sabía. Entonces, deben ser ustedes conscientes de que el tutor es humano. Pues tienen ustedes la obligación de eso. Bien, pues se puede utilizar deber más infinitivo con el sentido de aproximación. Deben ser las 9:30. Pero no se puede utilizar deber más de más infinitivo como obligación. Es decir, no son intercambiables de acuerdo con la norma. Para expresar obligación lo correcto es deber más infinitivo, para expresar probabilidad, suposición, conjetura, posibilidad de usarse deber de más infinitivo. Pero también está admitido deber más infinitivo. Entonces, deber más infinitivo sirve para las dos cosas, aunque se prefiere reservarlo para la obligación, y deber de es solamente para la aproximación, la conjetura, la probabilidad, la suposición. ¿Vale? Sustantivo más a más sustantivo. Olla, presión, había una reacción. A veces se duda sobre qué preposición emplear y se elige inadecuadamente a. A es la preposición más frecuente en español. Entonces, se elige inadecuadamente, no, ante la duda se elige lo más frecuente. No vas a elegir, si dudas entre varias preposiciones, nunca vas a elegir cabe. ¿Vale? Elegirás a o de o en las frecuentes. Pero no vas a elegir ni sobre, ni cabe, ni bajo, porque esas son muy poco frecuentes. De hecho, cabe está muerta. Muerta, ¿entendés la metáfora? Está en desuso, no se usa. No es que esté muerta. Bien, ocurre cuando se utiliza la preposición de mantel a cuadros en lugar de mantel de cuadros. Autobús a gas en lugar de autobús de gas. El DPD recomendaba mantener en estas construcciones el uso tradicional con de, que es el vigente en la mayoría de los países americanos. Actualmente la Academia constata que en España se ha generalizado el uso de la preposición a en olla a presión y avión a reacción. Por lo tanto, no deben considerarse incorrectas, sino un rasgo propio del español de España. Entonces, a alguien que hable español de América, que no tiene por qué estar en América, estar aquí, le puede sonar raro. Puede decir, lo tradicional en español, lo que decimos todos allá, es avión de reacción. Bueno, eso es lo que dice la Academia. Las construcciones a cuadros, a rayas, están admitidas por la RAE. También combinar cuadros y rayas. Vale. Introducción a la lengua española. La combinación de a y por... Sí, una duda. ¿Por qué en la cita pone entre corchetes la E nada más? La E. La E entre corchetes. ¿En qué cita? En la cita donde dice, constata que en España se ha generalizado el uso del ya. En España, sí, porque esa E no está en el original y entonces la añade. Todo lo que en una cita entrecomillada aparece entre corchetes es añadido por el que cita. ¿Y la E? Pues habría que ir al original y esa E no estará ahí. Claro. Es curioso, sí llama la atención que no esté la E ahí. A lo mejor lo que tienes ahí es una E mayúscula y entonces lo que introducen es la E minúscula y como no está citando literalmente, siempre que no cites literalmente y la E mayúscula es una letra y la E minúscula es otra letra, que corresponden con el mismo sonido, pero como letras son tan diferentes como la Z y la D, pues entonces quizá si es principio de enunciado va precedido por un punto, ahí tienes una E mayúscula, entonces como al integrar la cita en el discurso se pone una E minúscula,
Puede ser, ¿eh? Pero es como cuando aparecen entre corchetes los 3 puntos, que se indica que se ha quitado algo. De la misma manera, cuando una letra se cambia por otra, se pone entre corchetes. Bien, ¿debe ir él o debe de ir él? Pues las dos son correctas, depende de lo que quieras decir. Debe ir él es la obligación o la conjetura. ¿Sabes quién va a ir? Debe ir él. Conjetura. Debe de ir él es solo conjetura. ¿Sabes quién va a ir? Debe de ir él. No estoy seguro de que sea él el que vaya. Entonces por eso digo debe de ir él. ¿Sabes quién tiene que ir? Debe ir él. Es obligación de él ir. Entonces, ante una duda como la que plantea Ocarreter 3, ¿debe ir él o debe de ir él? Nos falta contexto. No sabemos, porque necesitamos saber qué es lo que se quiere decir para poder decir lo correcto es uno o lo otro. O sea, estas expresiones aisladas, como la lengua en general aislada, no tienen un significado. Hacer significa 52 cosas, pero hacer solo no significa nada. Mientras que hacer en un contexto significa una determinada cosa, y solo eso. Existen también las anfibologías, también conocidas como dobles sentidos, en los que una palabra puede significar varias cosas. Eso. Pero le contesta M. Pastor, debe ir él. ¿Verdad? No sabemos cómo se llama el alargar enunciados. Bueno, sí, M. Pastor, eso ya estaba antes. Ir a por el pan. Bueno, tradicionalmente se consideraba incorrecto porque se decía que dos preposiciones no pueden ir seguidas, pero resulta que sí pueden ir seguidas. El uso de por en lugar de a por se prefería en el nivel culto en 2005. Actualmente la Academia, Nueva Gramática 2009, página 2250, parágrafo 29.5n, señala que es característica de España y percibida como anómala en América. A por. Por lo tanto, estaríamos también ante un rasgo propio del español de América, que 19 de España, que 19 de cada 20 hablantes de español le suena raro. ¿Le suena raro? No, le suena a gachupín. Gachupín, somos los españoles de España en América, los gachupines. Los franciscos, franciscos, como hacemos, al decir Francisco, ¿no? Cuando iban los libertadores por los campos de batalla, en Ayacucho y en estas, decían, ¡viva Francisco! Y el que decía viva Francisco lo remataban, porque pronunciaba Z, y el que decía viva Francisco lo llevaban a la enfermería, para que veáis cómo se extiende el seseo, a punta de pistola. Bueno, la chibolé, eso os lo cuento otro día si queréis. La tilde en la conjunción no la lleva, ni entre cifras ya no la lleva. El extranjerismo flashback. Los extranjerismos o xenismos se escriben en letra cursiva si el texto está en redonda si el texto está en cursiva o entre comillas, siempre que no estén adaptados. La película incluye un flashback. En la edición vigente del DRAE, esta voz inglesa mantiene la letra cursiva como extranjerismo crudo, pero se escribe sin guión, flashback, si es que ese guión lo llevó alguna vez. Bien, cuando busquemos en el DRAE una palabra, si esa palabra en la lematización aparece en cursiva, se considera que es un xenismo, un extranjerismo sin adaptar, y por lo tanto la Academia nos está recomendando que la escribamos en cursiva. Si no tenemos la cursiva, porque estamos escribiendo a mano, podemos utilizar el subrayado para sustituir la cursiva o las comillas. Lo veremos en el tema 4. La ortografía de las siglas, lo veremos en el tema 4, el adverbio interrogativo a dónde o a dónde. El adverbio interrogativo a dónde o a dónde se usa con verbos de movimiento, solo con verbos de movimiento, mientras que el interrogativo dónde se utiliza con verbos de estado. ¿Dónde está tu hermano? ¿A dónde va tu hermano? Esa es la diferencia. No se trata de un cambio de norma, sino de una errata. En la página 247 del libro hay una errata. El adverbio interrogativo se escribe con separación gráfica o junto. Ambas opciones son válidas y como interrogativo tiene que llevar tilde. El indefinido una ante la A tónica. En Introducción a la Lengua Española dice que suele transformarse en un, aunque estas son las formas preferidas por la RAE, también son correctas, aunque infrecuentes, una. Podemos decir un hacha y una hacha.
Se trata de un error que presenta el manual al reflejar este precepto de la RAE. Bueno, aquí ya Paloma Cuesta ya se ha cansado, ya no nos dice en qué momento se introduce el error, si es de 2001, de 2006, en fin. Y tenéis las referencias bibliográficas en el documento. Esto es lo que tenéis que estudiar los de lengua y literatura española, ¿verdad? Sí. Con Una duda. cualquiera también es obligatorio a poco parlo o cualquier mujer. Cualquier, siquiera, cualquier. O puedo decir cualquiera mujer está. Suena antiguo cualquiera mujer, pero te lo tendría que mirar. Entonces, vamos a ver. Lo siento porque los de casa no lo vais a ver. Cuando aparezcan dudas de este tipo, vamos a ver. Yo os voy a dar. Bueno, Ortega y Gasset, los editores de Ortega y Gasset, porque ¿cuántos? Cualquiera. En YouTube está. La vida verdadera. En esta vida hay que hacer cualquiera cosa. Cualquiera cosa. Pero suena antiguo, suena a Ortega y Gasset. Suena muy bien. Bien, buena respuesta. Vamos a la página de la Real Academia. Aquí tenemos al director, aquí tenemos Don Quijote, pero no nos interesa eso. Eso es publicidad. Vamos al diccionario panhispánico de dudas y ahí buscamos cualquiera. Y vemos que es un adjetivo indefinido que denota que la persona puede funcionar como pronombre. Cualquier buen leninista, fíjate los ejemplos, daría cualquier cosa, ocasionalmente adopta la forma apocopada cualquier, aunque entre ambos se interponga otra palabra, cualquier buen leninista, aquí está interpuesto buen. Ocasionalmente puede aparecer la forma plena, en el caso de Ortega, cualquiera ante sustantivos femeninos, el sustantivo tiene que ser femenino, Ortega dice cualquiera cosa. Algo frecuente en el español de Chile. Si nos parece que Cádiz es periférico, imaginaos Chile, ¿no? Pues eso. Cualquiera palabra que dijera en clase, digo periférico porque normalmente los dialectos periféricos suelen tender más al arcaísmo. Puede funcionar como pronombre, cualquiera pudo matarlo, cualquiera se daría cuenta. El plural del adjetivo del pronombre cualquiera es cualesquiera, esto también es importante. No cualquieras. ¿Vale? Si cualquiera va seguido de un complemento con nosotros y vosotros o ustedes, la concordancia del verbo vacila entre el singular, de acuerdo con cualquiera de vosotros es bienvenido, o el plural, cualquiera de vosotros seréis bienvenidos, ¿no? La denuncia es cierta, cualquiera de nosotros puede verificarla, si cualquiera de nosotros creamos, ¿no? Varía. Precedido siempre del indefinido, cualquiera funciona como sustantivo con el sentido de persona de poca importancia o indigna de consideración. O pilingui, una cualquiera. Pero ahí el plural sería sin unas cualquieras, ¿no? Si es una cualquiera. Vamos a ver qué dice. Es común en cuanto al género. Un cualquiera, una cualquiera. Porque si es un sustantivo. Prada no era un cualquiera, tal. Se usa con más frecuencia en masculino. Pues el femenino, una cualquiera, tiene habitualmente el sentido de pilingui. Mujer de moral sexual relajada. Dice la academia porque no puede decir pilingui. Claro. Que se busque una cualquiera como tú para sus cochinadas. Ejemplo de México para no ponernos a ver. Claro, lo pone. Si yo voy a que veáis que yo esto no me lo sé. ¿Por qué no me lo sé? Porque está aquí. Y vosotros tampoco tenéis que saberos estas cosas. Pero sí que tenéis que buscarlo. La compañera decía, pero el plural en ese caso será diferente, ¿no? Efectivamente, el plural del sustantivo cualquiera es cualquieras, no cualesquieras. Esto se llama volaspa y significa que es incorrecta esa forma. ¿Cómo iba a dejar que le corrompieras con unas cualquieras? Ejemplo de Colombia también, para que veáis, no aquí es que en Europa. ¿Estuvisteis ayer adorando a la Almudena? Pues en Europa no hay estas cosas. Por eso la población de Colombia crece mucho más rápido que la de España, porque no hay. Respuesta a tu duda y a la de tu compañera. Ante dudas así concretas, vamos al diccionario panhispánico de dudas. Los que estáis en casa no lo habéis visto, pero he hecho la demostración de cómo se hace, cómo se va. Sí. Nada, respecto a los testes de posiciones que los sigo sí. pero sin embargo eso no está bien metido.
Sí, no son preposiciones. Son conjunciones. No es lo mismo preposición que conjunción. La preposición une sintagmas y la conjunción une oraciones. Pero sin embargo, entonces se podría poner. Sí, pero sin embargo, no obstante, una cualquiera es una opinión. Pero sin embargo, no obstante, se acumulan las conjunciones y se pueden acumular. Pero no es lo mismo una conjunción que una preposición. Aunque las conjunciones tienen una función también parecida. No es una dama, sino una cualquiera. Ese sino tiene un uso parecido, por eso te confundes, pero no es exactamente lo mismo. En el caso, por ejemplo, de sin embargo, sin es una preposición, también eso te ha podido inducir a error. El embargo es el sustantivo. Lo que pasa es que sin embargo junto, como no obstante, por ejemplo, funciona como una conjunción. No obstante lo que digas, en el caso de no obstante, lo que tenemos es un adverbio de negación, no, más un participio presente del verbo obstar. Pero cuando están juntos, tenemos una conjunción sintagmática, un sintagma que funciona como conjunción. Que sería, conjunciones son pero, sino, adversativas, y, o, aditivas, más libres del mal, sería una... sí. Mientras que más con un acento es un adverbio. ¿Vale? No sería el caso de las preposiciones. Bueno, vamos entonces, seguimos con los cuadros sombreados que son comunes para todos y vamos a ver el artículo, ¿no? El artículo femenino la toma la forma el cuando el sustantivo femenino al que determina comienza por a tónica. El arpa, el hacha, se exceptúan los nombres propios de mujer. Era Ana la Austria, casada con Felipe II, ¿no? Y los de las letras, la H, la O la A. No ocurre así cuando se intercala un adjetivo, la afinada arpa, no el afinada arpa. ¿De acuerdo? Hay excepciones. Por ejemplo, árbitra. El femenino de árbitro es árbitra, pero no se dice el árbitra, se dice la árbitra. Esto lo explica Gómez Torrego. Y también hay excepciones respecto a la amalgama. Los artículos se amalgaman con las dos preposiciones más frecuentes del español, que son a y de. De manera que decimos a él, lo transformamos en al, o de él, lo transformamos en del. Al y del se llaman amalgamas. No es una clase de palabras, en realidad solo tenemos esas dos, en la Edad Media había más, pero se perdieron. Se murieron. Y ahora tenemos esas dos y no son ni preposiciones ni artículos, son las dos cosas amalgamadas. La excepción ahí son cuando el artículo forma parte de los nombres. Vamos a El Cairo o venimos del Escorial. Aunque en la pronunciación, digamos, venimos del Escorial, vamos al Cairo. Pero al escribirlo... Había un taller al retiro y no al retiro. Claro, pero es que tenemos muchas veces la duda de si el artículo forma parte del nombre de manera oficial o no. De hecho, esto debe ser porque es el jardín del Buen Retiro. Claro, el Parque del Buen Retiro. El nombre oficial es Parque del Buen Retiro. Entonces, cuando decimos vamos al retiro, pues ese artículo no forma parte del nombre del retiro. No sería el caso de San Lorenzo del Escorial, que sí forma, o La Coruña. Hay algunas veces en que podemos decir el Perú o Perú, podemos decir la Argentina o Argentina. Ese artículo no lo escribimos en mayúsculas, sin embargo, porque el nombre oficial es República Argentina o República del Perú. Y se escribe del, es el nombre oficial. ¿De acuerdo? Cuando vemos en la M30, cuando vemos a Coruña, esa A no es una preposición. Porque luego en la 2 no pone a Barcelona, en la 4 no pone a Córdoba, es el artículo que forma parte del nombre. ¿Por qué A Coruña está escrita en gallego y Valencia en castellano? No tiene sentido. ¿Quién hizo la cartelería de...? Pues el que corrigió las pruebas de introducción a la lengua española, el que andaba así, ¿no? En fin. ¿Por qué los presidentes del Consejo de Ministros son gallegos y no son valencianos o catalanes? Pues a lo mejor también tiene algo que ver con eso. Eso sería lo que el libro llama
condiciones socioculturales extrañas, ¿no? Vale. Entonces, lo importante es que el artículo forme parte del nombre oficial. El artículo. Expresiones extranjerizantes, barbarismos. Juega a tenis en lugar de juega al tenis. La supresión del artículo. La mayoría de telespectadores en lugar de la mayoría de los telespectadores. El artículo en español se usa con mayor frecuencia que, por ejemplo, en francés o en catalán. Bueno, y lo de los nombres propios, que ya lo hemos. Pronombres. Aquí tenemos en la sección de los átonos, porque tendríamos los sujetos, que son todos tónicos, y luego los complementos tónicos y los complementos átonos. Habla con preposición o sin preposición. Usted y ustedes son pronombres de segunda persona, pero el verbo se conjuga en tercera persona. ¿De acuerdo? No se deben cruzar las personas. El ustedes, vosotros. Esto es lo de Lola Flores de si me queréis irse, ¿no? Si me queréis ustedes, no. Si me queréis ustedes, eso, si eres de Jerez, lo dices normalmente, pero no es norma que usar, ¿vale? Vos es un pronombre de segunda persona del singular muy difundido en América, no en toda América, en determinadas zonas de América. Este fenómeno se llama voseo, se verá en el tema 23, el tema 23 no entra, lo que importa es que es correcto, está admitido por la norma. El voseo está admitido por la norma. Y no es verdad que sea frecuente en América, porque no es en toda América. Originalmente se usaban los tres, ¿no? Se usaban tú, ustedes y vosotros. En unas zonas nos hemos quedado con tú y vosotros, en otras zonas se han quedado con, vosotros, ustedes, en unas zonas nos hemos quedado con vosotros, ustedes, en otras zonas se han quedado con tú y ustedes y no utilizan vosotros, y en otras zonas con vos. En cada región es diferente, no es lo mismo en Chile que en Argentina, además. En Chile es mucho más íntimo, hay que estar prácticamente casado para hablar de vos con alguien. Bien, asimismo, preposición más pronombre reflexivo más adjetivo con asimismo, adverbio más adjetivo, locución adverbial. No hay que escribirlo en tres palabras. Cuando podamos sustituir el sí por uno, a uno mismo, entonces son tres palabras, ¿no? Y asimismo, cuando queramos decir del mismo modo, de la misma manera, entonces son dos palabras. También se puede escribir en una única palabra, cuando es equivalente a también, ¿no? Vino Juan y asimismo vino María, y también vino María. Entonces, hay tres posibilidades, tres palabras, dos palabras o una palabra. Es importante no confundirlo. Esto está en el tema de los pronombres porque este sí es un pronombre tónico, de la serie llamada pronombre con preposición. Esta A es la preposición, ¿no? Entre tú y yo lo conseguiremos. La preposición entre es la única que en castellano puede acompañar al sujeto. Sujetos del tipo entre tú y yo, entre Juan y Pedro. Normalmente el sujeto no lleva preposición. El complemento directo solamente puede llevar la preposición a, cuando se trate de una persona o ente personificado. Vimos a Juan, vimos a Yorkshire, pensamos que Yorkshire como mascota lo personificamos, ¿no? Pero vimos una película, vimos un coche, vimos un atardecer precioso. Eso no son personas, por lo tanto no lleva preposición. ¿Y vimos unos soldados? Bueno, puedes como colectivo tratarlo, igual que puedes personificar animales o cosas, también puedes cosificar personas. Entonces vimos unos soldados, entiendes que son unos soldados que ni sabes cómo se llaman, ni hablaste con ellos, que viste unos soldados como podías haber visto unos árboles. Estás cosificando a las personas. ¿Podrían ser las dos formas? Podrían ser las dos formas, sí. Igual que vimos a unas personas o vimos unas personas. Digamos, lo personificas o lo cosificas. Bueno, en el caso de las personas no las personificas, pero ya son personas. Bueno, aquí está el leísmo y todas estas cosas. Id adelante con los cuadros sombreados y si tenéis alguna duda me preguntáis. Porque vamos muy lentos, el infinitivo, y pasaremos el próximo día a la corrección léxica. Vale, si tenéis alguna duda con los cuadros sombreados, el próximo día de la misma manera leeré
el documento de español de la corrección léxica y luego iremos al capítulo de la corrección léxica cuya autora es Ana Jimena Leza Enríquez. Bueno, aquí. Páginas 75 a 90. Vale. Vale, pues voy a cortar la grabación. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene.